Vamos a la actualidad. La ministra del Interior, Carolina Toá, confirmó que el gobierno estudiará la posibilidad de regularizar la situación migratoria de un grupo de extranjeros que están en Chile en situación irregular y que se empadronaron en el proceso que se inició en 2018. El Servicio Nacional de Migraciones lo hizo y nos llamaba a cumplir ciertos requisitos. El universo potencial es de 182.000 personas empadronadas. La medida ha causado controversia entre la oposición, que califica la eventual medida como un perdonazo que podría incentivar el regreso o el ingreso irregular. Vamos a conversar de este tema con Rodrigo Sandoval, ex jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, Jorge César, ¿cómo estás? Bien, un abrazo, gracias por conversar con nosotros. Primero, poner en contexto esta medida, ¿no? Que es fácil explicársela a la gente. A ver, quizás para ser un poco pedagógico. Cuando nosotros ampliamos la casa, hay veces en que no regularizamos esa ampliación y existe la ley del mono, que lo que hace es que si usted no lo hizo bien a tiempo, puede venir acá y le aprobamos el mono, el plano, y queda regularizado. Si nosotros nos atrasamos en los impuestos, a veces el Servicio de Impuestos Internos tiene facultad para condonarnos una parte para que usted quede al día. En materia migratoria, como cualquier sistema regulatorio, existe la posibilidad, bastante frecuente en materia migratoria, de que las personas no actúen de acuerdo a lo que dice la norma. Puede ser que ingresaron en forma regular por el aeropuerto, por ejemplo, y después se les pasó el plazo para renovar la visa, y existen muchas personas que ingresan en forma clandestina por la frontera y no pasan por un control. Y lo que hace un programa de regularización, es precisamente que aquellas personas que en un determinado lapso ingresaron en forma irregular o se quedaron en situación irregular, puedan, demostrando determinados requisitos, obtener un permiso para poder quedarse en forma regular. En otras palabras, se trata de un programa, de un modelo de gestión administrativa que lo que hace es regularizar, como lo dice su nombre, a aquellas personas que se encuentran en una situación irregular desde el punto de vista administrativo. Perfecto. ¿Y qué le parece? La verdad es que desde el punto de vista de la política migratoria, yo creo que es una decisión que hay que tener en un contexto más amplio. Mira, el problema, Julio César, es que cuando hablamos de los temas migratorios siempre se hablan con la anécdota, siempre se hablan con la noticia que nos lleva a hablar de ellos, y se pierde un poco la necesidad de ver estas cosas de un modo más general. Yo me preguntaría, antes de opinar sobre la regularización, es ¿por qué llegamos a la necesidad de una regularización? Y nosotros en Chile tenemos un modelo, tenemos una decisión como Estado de decir que solamente van a ingresar aquellas personas que nosotros decimos que ingresen, de la forma que ingresen y por dónde ingresan. Y eso a todos nos hace mucho sentido, porque siempre se ocupa el ejemplo de que a mi casa tienen que entrar por la puerta, si yo les doy permiso, pero en la práctica la realidad migratoria en ningún lugar del mundo es así. Y uno tiene que saber que existen personas que si yo no les doy la posibilidad de poder ingresar en forma regular, si las razones para poder venir a Chile se mantienen, van a hacerlo en forma irregular. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué existe tantas personas en situación irregular que ingresaron en forma clandestina a Chile en el tiempo presente? Más todavía si tenemos en cuenta que hace 3, 4 años ya hubo un plan de regularización. Y la razón está en que en los últimos años Chile ha optado por precisamente pretender que solamente van a entrar aquellas personas que ellos autorizan los que entran. Y en la práctica es que por la frontera, una gran frontera que nosotros tenemos, la gente pierde la dimensión, pero estamos hablando de una distancia que es similar a la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Esa es la frontera que tenemos con Bolivia. Entonces es un lugar en donde es muy fácil entrar por el lado de los controles migratorios. Entonces en la práctica lo que ha sucedido es que, por ejemplo, gran parte de la población venezolana que estamos hablando son personas a las cuales el año 2019 se les dijo que ya no podían entrar como turistas y que iban a tener que entrar solamente si tenían una visa en el consulado. Y esto parece muy bien en la práctica, pero en teoría, pero en la práctica las personas que ya se encontraban camino a Chile o se encontraban en otros lugares que no eran Venezuela, e incluso algunos que estando en Venezuela igual estaban desesperados por salir, igual se vinieron sabiendo que iban a estar en situación irregular. Entonces, existe una serie de decisiones que nos traen ahora a esto. En segundo lugar, que cuando se discutió la ley de migraciones, una ley que muchos celebraron y que hoy día están criticando,
es una ley que no consideró precisamente el contar con herramientas para poder regularizar ese tipo de casos. Y por lo tanto, como no se tuvo esa herramienta, hoy día tenemos una situación de irregularidad que la única forma de abordar en lo inmediato es precisamente a través de un plan de regularización. Así que si me preguntas qué me parece tardío, me parece oportunista y me parece embrionario, o me parece quizás un primer paso respecto a resolver un montón de cuestiones migratorias que están pendientes y que no se van a resolver con esta amnistía, con esta regularización. Bueno, hay un argumento de la oposición para criticar, ¿no es cierto?, esta medida, que sería como, ¿no es cierto?, atraer quizá a más migrantes con una especie, entre comillas, de perdonazo. ¿Qué piensa usted? Que estos argumentos se han dicho tantas veces que quizás la gente se aburre de nosotros, pero no existen antecedentes teóricos, empíricos, que demuestren que una decisión de estas características es la que genera el impulso de las personas por venir a migrar. Porque, por distintas razones. Primero, porque una regularización de este tipo lo que va a hacer es regularizar a las personas que en el mejor de los casos ingresaron hasta mayo del año pasado. Entonces, ninguna de las personas que esté en posibilidad de venir hoy día se va a ver beneficiada por este programa de regularización. Alguien me podrá decir que entonces lo que van a entender esas personas es que nosotros cada cierto tiempo estamos regularizando, pero eso tampoco es algo que haga que la gente finalmente migre. Si lo que está pasando hoy día es que nosotros tenemos un lugar en la región en donde están pasando cosas que hace que la gente salga por desesperación y busque un lugar en donde pueda desarrollar un modo de vida que Chile va siendo uno de los lugares que le ofrece ese estilo de vida, o esa calidad de vida, o la posibilidad de sobrevivir incluso. Y por lo tanto esas personas están viniendo no porque haya permisos o no haya permisos. Esas personas están viniendo porque no pueden estar donde se encuentran. Y por lo tanto lo que hace la regularidad, lo que hace el contar con permisos y permitir que esas personas viajen en forma regular, es que esas personas se encuentren de cara al Estado y no escondidas del Estado. Aquí es súper importante entender esto, Julio César. Los beneficiados de regularizar a estas personas no son solamente los migrantes que se van a regularizar. Pensemos nosotros que las organizaciones criminales se están haciendo un gran negocio traficando personas. Además, si yo estoy traficando personas, no me cuesta nada meterle en una mochila drogas y armas. Estoy entregando además los medios del delito. Y además, como estas personas ingresan y no las regularizamos, finalmente no tienen formas de subsistir que no sean el depender de la propia organización criminal para, no sé, como soldados, incluso como trata de personas. Es decir, le estamos haciendo un negocio a las organizaciones que funcionan de espaldas al Estado, solamente por la negativa a entender que esta es una situación, un hecho consumado, si ustedes lo quieren decir de esa forma, y del cual hay que hacerse cargo. Lo que a mí me llama la atención son las autoridades que dicen que no hay que regularizar a estas personas, pero sin embargo no dan ninguna solución respecto a qué hacer con estas personas que están acá. Solamente un dato. Estamos hablando de 182.000 personas. 182.000 personas que están aquí en Chile y ingresaron hasta mayo del año pasado. Expulsar a esas 182.000 personas en un vuelo por mes nos toma 253 años de nacer. Inviable. 200. Es que es absolutamente inviable. Entonces a mí me llama la atención que todo el debate migratorio y todo el discurso de la clase política, por llamarlo de alguna ridículo. forma, y esté situado en dos cosas: Es en cómo ridículo. controlamos la frontera y cómo expulsamos a las personas, que son dos materias en las cuales tenemos muy poco control. No, pero esto de expulsar a la gente es... La verdad que la conversación que se da cada vez que uno hace una entrevista es ridículo. O sea, tendrías que gastar una cantidad de dinero, enviar una cantidad de aviones a Venezuela solo para expulsar a venezolanos. Piensa tú que cada avión, según datos del mismo Servicio de Migraciones, cuesta 120 millones de pesos y en cada avión saca solamente a 60 personas. Entonces imagínate la cantidad de recursos que significa, y además entendamos algo, porque aquí hay que hacer separaciones. Aquí no estamos hablando de criminales. Hay en este grupo obviamente criminales y yo creo que nadie está en contra de expulsar a las personas que han cometido delitos, sobre todo delitos graves. En eso no hay ninguna discusión. Pero precisamente
el no dar solución a las personas que no han cometido delito es lo que nos impide dar solución efectiva para poder materializar la expulsión de aquellas personas que sí, efectivamente, todos queremos que se vayan. Le pido un segundito, por favor, vamos a ir un extra. Sí, información del momento. Un interno del penal Bío Bío fue apuñalado en plena audiencia telemática por otro reo al interior de la cárcel penquista. Desde Radio Bío Bío en Concepción nos informa Franco Hernández. Un interno del penal Bío Bío fue apuñalado por otro reo en pleno desarrollo de una audiencia de manera telemática cuando comparecía ante el juzgado de garantía de la comuna de Concepción. Este hecho, que se registró cercano al mediodía, se conoció en algunos instantes, donde da cuenta que este hombre, provisto de un arma blanca, ingresó en plena audiencia telemática apuñalando a este otro interno, dejándolo, según Gendarmería, con heridas de carácter leve derivado al hospital penal. Un hecho que se suma a otros episodios de violencia y que en esta oportunidad deja, reiteramos, a este reo apuñalado frente a las miradas de manera telemática del Tribunal de Garantía de Concepción. En Concepción, Bío Bío, la radio. Bío Bío, siempre alerta. Seguimos. Estamos haciendo el Podría Ser Peor, hecho de noticias de la radio Bío Bío. Estamos conversando con Rodrigo Sandoval, ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración. Rodrigo, justamente estábamos hablando que uno cada vez que entrevista a la gente que quiere expulsar la cantidad impresionante de migrantes que hay en Chile, uno se da cuenta que todo es absurdo porque no hay posibilidades de sacar esa cantidad de gente del país. Yo te agradezco el coraje, porque precisamente este debate se está haciendo de espaldas a la verdad, de espaldas a la realidad. Yo sé que muchas personas que nos escuchan, lo único que quieren oír es que vamos a expulsar a todos aquellos que están desmejorando de algún modo su calidad de vida o a las cuales le atribuyen la falta de acceso a ciertos servicios sociales, una cuestión que podríamos discutir que tampoco es tan cierta. Pero la verdad es que la responsabilidad de la política no es decir lo que la gente quiere escuchar, sino que dar respuestas certeras y efectivas y realistas a los problemas profundos que tiene la sociedad, y eso es lo que uno echa de menos. A mí me sorprende la frivolidad con la que el Parlamento en muchas ocasiones, la clase política en general y muchos actores sociales actúan cuando se trata de analizar este tipo de cosas. Lamentablemente, yo no estoy para decir verdades cómodas, y aquí lo que uno tiene que entender es que se trata de una realidad que está instalada. Estamos hablando de una cantidad enorme de gente que no va a ser expulsada, esto lo vengo transmitiendo hace muchos años, y por lo tanto lo que corresponde es generar mecanismos para poder incorporar a esas personas a la regularidad, porque por otro lado, cuando se habla, por ejemplo, de los servicios sociales, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo queremos a estas personas? Si el ejercicio es este: si tenemos un grupo de personas tan grande que ya está acá, que no se va a ir, por las razones que estamos hablando, la pregunta es ¿cómo los queremos? No si los queremos o no. Y entonces la respuesta es, ¿cómo los queremos? Los queremos trabajando informalmente para el crimen organizado o por las organizaciones informales o como sea, pero fuera del sistema, igualmente ocupando servicios públicos, porque igual sus hijos están estudiando en los colegios, igual ellos van a los establecimientos de salud, aunque sea por los casos de urgencia, o bien los queremos incorporados en el sistema, trabajando regularmente y contribuyendo financieramente al Estado como lo hacemos cada uno de nosotros. Esta misma discusión se dio en Colombia, en donde hay 2 millones de venezolanos e incluso más. Y resulta que el gobierno colombiano lo que optó fue por darles permisos de trabajo a estas personas, entendiendo que estaban en una situación de emergencia y apelando nuevamente a la realidad. Y en Colombia no vemos los problemas que estamos viendo acá, precisamente porque ese es un gobierno que actuó de cara a la realidad y no de espaldas a la misma. Entonces creo que aquí hay una exigencia que también la gente tiene que hacerle a sus autoridades, y también respecto de discutir de forma realista los temas. Esto no es una verdad cómoda, pero es una verdad. Bueno, le queremos agradecer esta conversación con él. Podría Ser Peor, Rodrigo. Le enviamos un abrazo gigante, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hacemos un alto, volvemos de inmediato.